Jamás imaginé que mi propio hijo, Diego, me lanzaría con tanta violencia contra la mesa de la cena navideña, haciendo que cayera al suelo frente a toda mi familia, tan solo para que su suegro, Antonio Moreno Jiménez, ocupara mi lugar. Lo que él ignoraba es que esa misma noche yo cambiaría su vida para siempre y que al despertar a la mañana siguiente le esperarían 47 llamadas perdidas. Porque a veces, las consecuencias llegan cuando menos las esperamos. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, ya que diariamente subimos nuevas historias. Dale a me gusta y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Mi nombre es Manuel Ortega Ruiz, tengo 68 años y toda mi vida he dedicado a construir un imperio empresarial desde cero. Perdí a mi amada esposa Rosa hace 5 años y desde entonces mi hijo Diego se convirtió en lo más importante de mi mundo. O eso creía yo hasta la noche del 24 de diciembre de 2024. Esa tarde, llegué a casa de Diego con el corazón lleno de ilusión. Había comprado regalos especiales para mis nietos, Javier e Isabel, y llevaba una botella de vino de 1.300 euros que había reservado para una ocasión especial. La casa estaba adornada con luces doradas, y el aroma a cordero asado impregnaba el ambiente. Todo parecía perfecto para una velada familiar. «Abuelo Manuel», gritaron los niños corriendo hacia mí. Javier, de 15 años, ya me superaba en altura, mientras que Isabel, de 12, aún se colgaba de mi cuello como cuando era pequeña. Sus abrazos sinceros fueron el único instante de felicidad genuina que experimentaría esa noche. Teresa, mi nuera, me recibió con una sonrisa forzada. Siempre había algo en sus ojos que me incomodaba, como si estuviera midiendo cada una de mis palabras. «Hola Manuel, qué bueno que llegaste temprano». Diego apareció desde la cocina, pero su saludo fue distante, casi automático. «Hola papá, deja el abrigo ahí». Percibí algo extraño en el ambiente. Había una tensión que no lograba identificar con exactitud. La mesa estaba preparada para 8 personas, pero solo éramos 6. Diego, Teresa, los niños, yo, esperamos a alguien más. ¿Vendrá alguien más?, pregunté mientras observaba el sitio adicional en la mesa. «Sí, mi padre llegará en un momento», respondió Teresa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Se refería a Antonio Moreno Jiménez, un empresario de 72 años que siempre había competido conmigo silenciosamente en el mundo de los negocios. Cuando Antonio llegó, todo cambió. Diego se transformó completamente, tornándose servicial y atento de una manera que jamás había presenciado en su trato conmigo. «Don Antonio, qué gusto tenerlo aquí. Pase, pase». Me pareció extraño, pero decidí no darle importancia. Después de todo, era Navidad y deseaba disfrutar con mi familia. Nos sentamos a la mesa, y yo ocupé mi lugar habitual, el que siempre había sido mío en las celebraciones familiares, a la cabecera, junto a Diego. Había ocupado ese lugar durante años, desde la muerte de Rosa y el traslado de las cenas familiares a casa de mi hijo. Pero cuando Antonio se acercó, Diego me miró con una expresión que jamás olvidaré, fría, calculadora, despiadada. «Papá, necesito que te levantes de ahí». «¿Cómo?», pregunté confundido. «¿Por qué? Ese lugar es para don Antonio. Es el invitado de honor». Sentí como si me hubieran propinado una bofetada. «Diego, hijo, siempre me he sentado aquí. Es mi lugar en esta familia». La tensión era palpable. Se podía cortar con un cuchillo. Teresa miraba hacia abajo, incómoda. Los niños habían dejado de hablar. Antonio permanecía de pie, observando la escena con una mezcla de incomodidad y satisfacción. «Papá, no hagas esto difícil. Muévete». «No entiendo, Diego, ¿qué está pasando aquí?». Fue entonces cuando ocurrió. Diego se acercó a mí, puso sus manos en mis hombros y me empujó con tal fuerza que perdí el equilibrio. Mi cuerpo de 68 años no pudo resistir el impulso y caí pesadamente al suelo, frente a toda mi familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los niños gritaron mi nombre. Teresa se llevó las manos a la boca. Antonio permaneció inmóvil, pero en sus ojos vi algo que me heló la sangre: satisfacción. Desde el suelo, adolorido y humillado, escuché las palabras que cambiarían todo para siempre. «Este lugar es de mi suegro, fuera». En ese instante, mientras yacía en el suelo de baldosas frías, algo se quebró dentro de mí. No solo mi dignidad, sino algo mucho más profundo. La imagen que tenía de mi hijo,
El amor incondicional que sentía por él se desmoronó como un castillo de naipes. Los niños me ayudaron a levantarme, sus rostros llenos de confusión y dolor. «¿Estás bien, abuelo?», susurró Isabel con lágrimas en los ojos. «Estoy bien, pequeña», mentí acariciando su cabello. Pero por dentro, una tormenta había comenzado a gestarse. Diego ya había tomado su lugar en la mesa como si nada hubiera pasado. Antonio ocupó mi silla sin decir una palabra. Teresa sirvió la cena con movimientos nerviosos, evitando mi mirada. Me senté en una silla lateral, como un invitado de segunda clase en lo que antes había sido mi propia familia. Durante toda la cena, observé cómo Diego se dirigía a Antonio con un respeto que nunca me había demostrado. Observé cómo Teresa colgaba de cada palabra del hombre que ahora ocupaba mi lugar. Observé cómo mis nietos me miraban con tristeza, sin comprender por qué su padre había humillado a su abuelo. Y mientras observaba, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. La cena transcurrió en un ambiente tenso, espeso como el humo. Cada bocado me sabía a traición. Cada risa compartida entre Diego y Antonio me perforaba el alma como dagas afiladas. Mis nietos intentaban llenar el silencio con comentarios inocentes sobre sus estudios, pero incluso ellos percibían que algo fundamental había cambiado en nuestra dinámica familiar. Javier sacó excelentes calificaciones este trimestre. Comenté intentando recuperar algo de normalidad en medio del caos emocional que bullía en mi interior. «Ah, sí», respondió Diego sin siquiera voltear a verme, concentrado completamente en cortar la carne que servía a Antonio. «Don Antonio, ¿le parece bien el punto del cordero?». Era como si yo me hubiera vuelto invisible. Durante 42 años había criado a este hombre. Le había enseñado valores, principios, le había dado todo lo que tenía y más, y ahora me trataba como un extraño molesto en su propia mesa. Cuando terminamos de cenar, me excusé discretamente. «Voy al baño un momento». Nadie respondió. Ni siquiera levantaron la vista de sus copas de brandy y sus conversaciones sobre negocios en las que yo, el hombre que había construido la empresa familiar desde la nada, no era incluido. Caminé hacia el baño con pasos lentos, pero mi mente ya corría a velocidad vertiginosa. Una vez dentro, cerré la puerta con pestillo y me miré al espejo. El hombre que me devolvía la mirada tenía los ojos enrojecidos, no de lágrimas, sino de una ira fría que comenzaba a cristalizarse en determinación pura. Saqué mi teléfono móvil y comencé a marcar números que conocía de memoria. La primera llamada fue a Eduardo Ramírez Soto, mi abogado personal desde hacía 25 años. Su voz somnolienta me respondió al cuarto timbrazo. «Manuel, es Nochebuena. ¿Qué emergencia tienes?». «Eduardo, necesito que mañana mismo prepares documentos para revocar todos los poderes que Diego tiene en la empresa. Todos, sin excepción». Hubo una pausa larga. Eduardo conocía perfectamente la estructura de mi negocio. «Manuel, ¿no estás seguro? Eso significaría…». «Sé exactamente lo que significa. También quiero que canceles todos los avales que tengo firmados a su nombre. La casa, el coche, las tarjetas de crédito corporativas, todo. ¿Qué ha pasado?». Mi hijo acaba de enseñarme quién es realmente, y yo voy a enseñarle quién soy yo. La segunda llamada fue a Carmen Vidal Herrera, mi contadora y directora financiera. Ella también conocía cada movimiento monetario de la familia. «Carmen, siento molestarte en estas fechas. Necesito que mañana temprano congeles todas las cuentas conjuntas con Diego. También suspende su salario y beneficios ejecutivos». «¿Hay algún problema legal, don Manuel?». «No, Carmen. Solo estoy recuperando el control de lo que me pertenece». La tercera llamada fue la más importante. Marqué el número de Rodrigo Fernández Morales, mi segundo al mando en la empresa, un hombre leal que llevaba conmigo desde los inicios. «Rodrigo, perdona la hora. ¿Podrías ir mañana temprano a la oficina? Necesito que retires todas las pertenencias personales de Diego de su despacho. Va a despedirlo, jefe. Ya no es más director ejecutivo. Tú ocuparás su puesto desde mañana. Prepara una carta de cese inmediato. Causas justificadas. Pérdida de confianza. ¿Entendido, don Manuel? ¿Algo más?». «Sí». Coloca una nota en su escritorio que diga: «Esta oficina no es para ti». Quiero que entienda perfectamente el mensaje. Después de las llamadas, permanecí unos minutos más en el baño, organizando mentalmente cada movimiento que realizaría. No era venganza lo que buscaba, era justicia.
Durante décadas había construido un imperio empresarial, había sacrificado tiempo personal, había trabajado 18 horas diarias para darle a mi familia una vida cómoda, y mi propio hijo acababa de demostrarme que todo ese esfuerzo no valía ni su respeto básico. Regresé al comedor con una sonrisa serena que ocultaba la tormenta que se desataba en mi interior. La conversación continuaba sin mí, como si nunca hubiera existido. Los mercados europeos están muy volátiles, comentaba Antonio mientras gesticulaba con su copa de coñac. Exactamente, coincidía Diego con entusiasmo. Por eso creemos que una fusión entre nuestras empresas podría ser muy beneficiosa. Esas palabras me golpearon como un rayo. Una fusión. Estaban planeando fusionar mi empresa, el trabajo de toda mi vida, con la de Antonio, sin siquiera consultarme. Fusión. Pregunté con voz controlada. Diego me miró como si hubiera olvidado que yo seguía allí. Ah, sí, papá. Don Antonio y yo hemos estado discutiendo posibilidades de expansión de mi empresa. Bueno, técnicamente yo soy el director ejecutivo, respondió con una sonrisa arrogante que jamás había visto en su rostro. Técnicamente, repetí lentamente, saboreando cada sílaba. Ya veo. Antonio intervino con su voz pausada y calculadora. Manuel, ¿entiendes que los negocios modernos requieren enfoques frescos? Diego tiene ideas innovadoras. Estoy seguro de que sí, respondí manteniendo mi compostura exterior mientras internamente anotaba cada palabra para el futuro ajuste de cuentas. Los niños habían subido a sus habitaciones después del postre, ajenos al drama que se desarrollaba entre los adultos. Teresa recogía los platos con movimientos mecánicos, claramente incómoda, pero sin atreverse a interferir en la conversación masculina. Creo que es hora de que me retire, anuncié finalmente, levantándome de la silla lateral donde había sido relegado. Claro, papá, que descanses, respondió Diego sin levantar la vista de su cigarro. Ni siquiera se molestó en acompañarme a la puerta. Fue Javier quien bajó corriendo las escaleras al escuchar que me marchaba. ¿Te vas ya, abuelo? Pensé que te quedarías hasta más tarde como siempre. No, pequeño. Esta noche tengo cosas importantes que hacer. ¿Estás molesto por lo que pasó en la cena? La pregunta de mi nieto me atravesó el corazón. Incluso un adolescente había percibido la injusticia de la situación. No estoy molesto, Javier, estoy decepcionado. Pero a veces las decepciones nos enseñan verdades importantes. No entiendo. Lo entenderás pronto, hijo. Te amo mucho, recuérdalo siempre. Salí de esa casa sintiéndome extrañamente liberado. El aire frío de diciembre llenó mis pulmones mientras caminaba hacia mi coche. En el asiento del conductor, antes de encender el motor, saqué nuevamente mi teléfono. Tenía una última llamada que realizar. Notario López. Soy Manuel Ortega. Perdone que la moleste en Nochebuena, pero necesito modificar mi testamento mañana mismo. Sí, es urgente, muy urgente. Mientras conducía hacia mi casa, una sonrisa se dibujó en mi rostro por primera vez en toda la noche. Diego había jugado sus cartas creyendo que tenía el control de la situación, pero se había olvidado de un detalle fundamental. Yo era quien había construido el tablero de juego, y mañana él descubriría las reglas reales. Llegué a mi casa cerca de la medianoche, pero el sueño era lo último que tenía en mente. Mientras el resto de Madrid celebraba la Navidad, yo me preparaba para la batalla más importante de mi vida. Encendí todas las luces de mi despacho y desparramé sobre el escritorio de roble todos los documentos legales que había acumulado durante 4 décadas de trabajo. La primera tarea era revisar minuciosamente los contratos societarios. Necesitaba confirmar algo que sospechaba. Diego nunca había tenido participación accionaria real en la empresa. Él era director ejecutivo por mi designación, no por derecho adquirido. Toda su autoridad dependía de mi voluntad, y esa voluntad acababa de cambiar radicalmente. Mientras hojeaba carpetas y expedientes, mi teléfono sonó. Era Carmen, mi contadora. Don Manuel, he estado revisando las cuentas desde que hablamos. Hay algo que debes saber urgentemente. Dime, Carmen. Diego ha estado utilizando los avales de la empresa para gastos personales mucho mayores de lo que imaginábamos. El apartamento donde vive tiene una hipoteca de 600.000 euros avalada por usted. Su coche deportivo, 120.000 euros. Las tarjetas de crédito corporativas. Don Manuel debe más de 200. 0 euros en compras personales.
La información me golpeó como un yunque. ¿Está en mora con algún pago? Varios. Sin sus avales, será ejecutado inmediatamente. Los bancos comenzarán los procedimientos de embargo mañana mismo si no hay garantías. Perfecto. Cancela todos los avales al amanecer. ¿Está completamente seguro? Esto arruinará su situación económica. Carmen, mi hijo acaba de arruinar algo mucho más valioso, nuestra relación. Ahora él aprenderá sobre consecuencias. Después de colgar, continué revisando documentos hasta encontrar lo que buscaba, los contratos de trabajo de Diego. Mi empresa, Ortega Construcciones S.L., le pagaba un salario de 8.000 euros mensuales, más beneficios que incluían coche de empresa, seguro médico privado, gastos de representación y participación en beneficios anuales. Todo eso desaparecería en unas horas. A las 3 de la madrugada llamé a Rodrigo. Jefe, no he podido dormir pensando en lo que me pidió. ¿Realmente quiere que haga esto? Rodrigo, ¿confías en mi criterio después de todos estos años? Por supuesto, don Manuel. Usted me sacó de la pobreza y me dio oportunidades que jamás imaginé. Entonces, confía en mí ahora. Diego ha cruzado una línea que no tiene retorno. Ve temprano a la oficina, retira sus pertenencias personales y coloca esa nota exactamente como te dije. ¿Entendido? Y si él llega mientras estoy haciéndolo, mejor. Quiero que vea cómo se siente cuando alguien le quita su lugar. A las 4 de la mañana, revisé los estados financieros de los últimos 5 años. Lo que descubrí me llenó de una mezcla de ira y decepción. Diego había estado desviando pequeñas cantidades hacia cuentas personales durante años. Nada ilegal, pero éticamente reprobable. Había usado contactos de la empresa para conseguir contratos privados. Había cobrado comisiones por recomendar proveedores sin informármelo. Mi hijo no solo me había faltado al respeto esa noche, había estado traicionando mi confianza sistemáticamente durante años. A las 5 de la mañana llamé a mi abogado, Eduardo. Manuel, he estado preparando los documentos que solicitaste, pero debo advertirte, esto tendrá consecuencias legales inmediatas. Diego podría demandarte por despido improcedente. Eduardo, tengo pruebas de desvío de fondos, uso indebido de recursos corporativos y conflictos de interés no declarados. ¿Crees que quiere ir a juicio? Entiendo. Los documentos estarán listos a las 8 en punto. Perfecto. También prepara los papeles para transferir la propiedad del apartamento de la calle Serrano, que está a nombre de Diego. Fue un regalo de bodas, pero está registrado como préstamo familiar. Quiero recuperarlo. El apartamento donde vive actualmente. Exactamente. Que aprenda a pagar alquiler como cualquier persona normal. A las 6 de la mañana, mientras preparaba café, recibí un mensaje de WhatsApp de Isabel, mi nieta. Abuelo, papá está muy nervioso. Ha estado hablando por teléfono toda la noche. ¿Está todo bien? Le respondí. Todo estará bien, pequeña. Tu abuelo te ama mucho. A las 7 de la mañana, llegó el momento de realizar la llamada más satisfactoria de toda la operación. Banco Central Hispano. Habla Manuel Ortega Ruiz. Necesito cancelar inmediatamente todos los avales que tengo firmados a nombre de Diego Ortega Vázquez. Sí, todos. Hipoteca, créditos, tarjetas, todo. Señor Ortega, eso significará que los pagos se ejecutarán inmediatamente contra el deudor principal. Lo sé perfectamente. Proceda. Muy bien. Los documentos de cancelación estarán procesados en 1 hora. ¿Debo informar al señor Ortega Vázquez? No es necesario. Él se enterará muy pronto. A las 8 de la mañana, Eduardo llegó a mi casa con todos los documentos preparados. Firmé cada papel con una determinación férrea. Cancelación de poderes ejecutivos, revocación de autoridad bancaria, cese inmediato de funciones directivas, recuperación de bienes cedidos en préstamo familiar. Manuel, una vez que firmes esto, no hay vuelta atrás. Eduardo, hace unas horas, mi hijo me empujó al suelo delante de mis nietos para darle mi lugar a otro hombre. ¿Tú crees que hay vuelta atrás? Firmé el último documento a las 8:30 de la mañana. A las 9 en punto llamé a Rodrigo para confirmar que todo estuviera listo en la oficina. Jefe, ya retiré todas sus cosas, su computadora, sus diplomas, incluso la planta que tenía en la ventana. Todo está en cajas en el almacén y la nota colocada exactamente en el centro de su escritorio, tal como pidió. Perfecto. Cuando llegue,
Déjalo entrar normalmente, no le expliques nada, que descubra la situación por sí mismo. A las 9:30 recibí la confirmación de Carmen. Don Manuel, todos los avales han sido cancelados oficialmente. Los bancos comenzarán las ejecutorias a partir de las 10 de la mañana. A las 10:05, me vestí con mi mejor traje. Hoy no era un día cualquiera. Era el día en que Diego Ortega Vázquez descubriría qué significaba realmente la palabra consecuencias. Me serví una última taza de café y contemplé el amanecer desde la ventana de mi estudio. Después de una noche sin dormir, me sentía extrañamente energizado. No había rastro de la tristeza o el dolor de unas horas antes, solo una claridad cristalina sobre lo que había que hacer. Mi teléfono estaba silenciado, pero podía ver las notificaciones acumulándose en la pantalla. Mensajes, llamadas perdidas, correos electrónicos. La tormenta había comenzado. Diego estaba a punto de despertar al peor día de su vida, y yo estaría esperando para ver su reacción cuando finalmente comprendiera que las acciones tienen consecuencias y que subestimar a su padre había sido el error más costoso de su existencia. La guerra había comenzado, y yo tenía todas las armas. Diego despertó esa mañana del 25 de diciembre con una sensación extraña en el estómago. No era resaca del brandy de la noche anterior, sino algo más profundo, como si su subconsciente hubiera captado señales de peligro que su mente consciente aún no procesaba completamente. Teresa ya estaba levantada, preparando el desayuno para los niños con movimientos mecánicos. El ambiente en la casa se sentía tenso, cargado de una electricidad invisible que nadie mencionaba, pero todos percibían. ¿Dormiste bien?, preguntó Teresa, sin mirarlo directamente, concentrada en servir zumo de naranja. Regular, respondió Diego, mientras revisaba su teléfono móvil. Tenía 3 llamadas perdidas de números desconocidos, probablemente vendedores, aprovechándose de las fiestas navideñas. Lo que no sabía es que en ese momento, mientras él desayunaba tranquilamente, varios bancos de Madrid ya habían iniciado los protocolos de ejecución de garantías. Los sistemas informáticos bancarios habían procesado automáticamente la cancelación de avales durante las primeras horas del día. A las 10:15 de la mañana, Diego recibió la primera llamada real. Señor Ortega Vázquez, habla Mónica Castillo del Banco Santander. Necesitamos urgentemente que se ponga en contacto con nosotros respecto a su hipoteca. ¿Qué sucede? Mi hipoteca está completamente al corriente. Señor, el aval principal de su préstamo ha sido cancelado esta mañana. Sin esa garantía, el préstamo entra automáticamente en situación de exigibilidad inmediata. Diego sintió como si le hubieran arrojado agua helada. ¿Qué aval? ¿De qué me habla? El aval firmado por el señor Manuel Ortega Ruiz. Sin esa garantía usted debe liquidar la deuda completa o procederemos con la ejecución hipotecaria. La llamada se cortó y Diego se quedó con el teléfono en la mano tratando de procesar la información. Antes de que pudiera reaccionar completamente, el aparato volvió a sonar. Señor Diego Ortega, BBVA, Departamento de Riesgos. Su línea de crédito corporativa ha sido suspendida por cancelación de garantías. Debe presentarse inmediatamente en nuestras oficinas. Colgó y el teléfono volvió a sonar inmediatamente. Banco Popular. Su tarjeta de crédito empresarial ha sido bloqueada. Otra llamada entrante, CaixaBank. Procedimiento de embargo preventivo sobre, y otra más. Banco Sabadell. Ejecución inmediata de. En 15 minutos, Diego recibió exactamente 47 llamadas de diferentes entidades bancarias, compañías de seguros, concesionarios de automóviles y proveedores corporativos. Su mundo financiero se desmoronaba en tiempo real, mientras él permanecía de pie en su cocina, aún en pijama. Teresa observaba la escena con horror creciente. ¿Qué está pasando, Diego? ¿Por qué tantas llamadas? No lo sé, murmuró él, pero en el fondo de su mente una sospecha terrible comenzaba a formarse. Las palabras de su padre la noche anterior resonaban en su memoria. Técnicamente, yo soy el director ejecutivo. A las 11 de la mañana decidió ir inmediatamente a la empresa. Necesitaba entender qué estaba sucediendo y, más importante, necesitaba acceso a los recursos corporativos para manejar esta crisis inesperada. Condujo su BMW Serie 7 por las calles vacías de Madrid navideño, sin saber que sería una de las últimas veces que estaría al volante de ese vehículo. El concesionario ya había recibido órdenes de recuperación por impago del leasing.
Llegó al edificio de Ortega Construcciones a las 11:30. El guardia de seguridad lo saludó normalmente, sin mostrar señales de que algo hubiera cambiado. Diego subió en el ascensor hasta la 5ª planta, donde se encontraba su despacho de director ejecutivo. Al salir del ascensor notó algo extraño. Rodrigo Fernández estaba en su oficina, sentado detrás de su escritorio, revisando documentos que claramente pertenecían a los archivos ejecutivos. «Rodrigo, ¿qué haces en mi despacho?». Rodrigo levantó la vista con una expresión incómoda, pero firme. «Buenos días, Diego». «Bueno, este ya no es tu despacho». «¿Cómo que no es mi despacho? ¿De qué hablas?». «Lee la carta que está sobre el escritorio». Diego se acercó y vio, colocada exactamente en el centro de la superficie de madera, una nota escrita a mano con la caligrafía inconfundible de su padre. «Esta oficina no es para ti». Las palabras lo golpearon como puñetazos físicos. Era la misma frase que él había usado la noche anterior, pero ahora dirigida contra él. Sintió que las rodillas se le debilitaban. «Rodrigo, esto tiene que ser una broma». «No es una broma, Diego. Don Manuel me nombró director ejecutivo esta mañana. Tienes 5 minutos para recoger tus objetos personales del almacén y abandonar el edificio». «Esto es imposible. Yo soy el director ejecutivo. Llevo años construyendo esta empresa junto a mi padre». «Ya no, Diego. Los documentos de cese están archivados oficialmente. Causas justificadas, pérdida de confianza y conflicto de intereses». Diego sintió que el mundo giraba a su alrededor. Sacó su teléfono para llamar a su padre, pero antes de que pudiera marcar, Rodrigo le entregó un sobre cerrado. «Don Manuel me pidió que te diera esto». Con manos temblorosas, Diego abrió el sobre. Dentro había una carta mecanografiada en papel membretado de la empresa. «Diego, las consecuencias de nuestros actos a veces llegan cuando menos las esperamos. Anoche me enseñaste que mi lugar en tu vida ya no existe. Hoy te enseño yo que tu lugar en mi empresa tampoco. Tienes hasta las 12 del mediodía para desalojar cualquier propiedad que esté a mi nombre. El apartamento de Serrano, el coche, todo. Aprenderás a vivir con tus propios recursos, como debiste haber hecho hace años. No me busques, no me llames, no intentes intermediarios. Esta decisión es definitiva e irrevocable. Tu padre, que ya no te reconoce, Manuel Ortega Ruiz». Leí la carta 3 veces antes de que las palabras penetraran por completo en mi entendimiento. No era solo el trabajo, era todo. Mi casa, mi coche, mi estilo de vida, mi seguridad económica, todo había desaparecido en una sola mañana. «Rodrigo, tienes que ayudarme. Conoces a mi padre desde hace años. Esto es una locura temporal, Diego. Yo vi lo que le hiciste anoche. Mi propia esposa estaba indignada cuando se lo conté. Don Manuel es el hombre más justo que conozco, pero también el más determinado. Cuando toma una decisión, no hay vuelta atrás. Pero soy su hijo, su único hijo. Era su hijo. Anoche decidiste ser otra cosa». Diego salió del edificio corporativo como un sonámbulo. En el estacionamiento, encontró una grúa enganchando su BMW. El conductor le mostró una orden judicial de recuperación por impago. «Espere, debe haber un error». «No hay error, señor. El leasing está vencido y sin garantías. El vehículo será recuperado inmediatamente». Diego tuvo que caminar hasta la estación de metro más cercana, algo que no había hecho en años. Durante el trayecto de regreso a casa, su teléfono no paró de sonar. Bancos, acreedores, proveedores, todos exigiendo pagos inmediatos. Cuando finalmente llegó a su apartamento, encontró a Teresa llorando en el sofá con una notificación judicial en las manos. «Diego, tenemos 24 horas para abandonar la casa. Van a ejecutar la hipoteca». «¿Qué?». «Tu padre canceló todos los avales. Debemos 600.000 euros que no tenemos». Diego se dejó caer en una silla, completamente derrotado. En menos de 12 horas, había perdido su trabajo, su coche, su casa y su estabilidad económica. Y lo peor de todo, había perdido a su padre. Las palabras que había pronunciado la noche anterior resonaban ahora como una maldición. «Este lugar es de mi suegro, fuera». Ahora él era quien estaba fuera de todo. Diego pasó las siguientes 2 horas intentando procesar la magnitud del desastre que se había desatado sobre su vida. Teresa alternaba entre el llanto histérico y los reproches amargos, mientras empacaba desesperadamente las pertenencias más valiosas que podrían llevarse antes del desahucio. «Esto es tu culpa.
gritaba mientras metía joyas en una maleta. ¿Cómo pudiste ser tan estúpido? Empujar a tu propio padre delante de los niños. Teresa, cálmate. Esto se puede arreglar. Solo necesito hablar con él. Hablar, Diego. Nos han quitado todo. La casa, el coche, tu trabajo. ¿Qué vamos a decirle a mis padres? Esa pregunta golpeó a Diego como una bofetada. Antonio Moreno, su suegro, había sido testigo presencial de la humillación que él había infligido a Manuel. Si había algo que Antonio valoraba por encima de todo, era el respeto familiar y la dignidad patriarcal. Diego tomó su teléfono con manos temblorosas y marcó el número de su suegro. Necesitaba apoyo. Necesitaba un aliado. Necesitaba que alguien intercediera por él. Antonio, soy Diego. Necesito hablar contigo urgentemente. Diego, estaba esperando tu llamada. Antonio, ha ocurrido algo terrible. Mi padre ha perdido la razón. Me ha quitado todo por una discusión familiar sin importancia. Necesito tu ayuda. Hubo un silencio prolongado que helaba la sangre. Una discusión sin importancia. Diego, ¿tú escuchaste lo que acabas de decir? Bueno, fue solo un malentendido. Tú sabes cómo son estas cosas entre padres e hijos. No, Diego, no lo sé, porque yo jamás le habría faltado el respeto a mi padre de la manera en que tú lo hiciste anoche. Diego sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de él. Antonio, por favor, Teresa y los niños necesitan estabilidad. Sé que tú puedes entender. Lo que entiendo perfectamente es que presencié cómo un hombre de 42 años humilló públicamente al padre que le dio todo. Vi cómo empujaste a Manuel al suelo para darme un asiento que yo nunca pedí ni quería. Pensé que te agradaría el gesto de respeto. Respeto, Diego. El respeto no se construye faltándole el respeto a otros, especialmente a tu propio padre. Diego podía escuchar el desprecio creciente en la voz de Antonio. Su último recurso se desvanecía ante sus ojos. Antonio, somos familia. Teresa es tu hija. Los niños son tus nietos. Exactamente. Y por eso mismo no puedo permitir que mis nietos crezcan pensando que ese comportamiento es aceptable. Teresa y los niños siempre tendrán mi apoyo. Pero tú, Diego, has demostrado ser alguien en quien no se puede confiar. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que cualquier hombre capaz de traicionar a su propio padre es capaz de traicionar a cualquiera. No habrá apoyo económico de mi parte. No habrá trabajo en mis empresas. No habrá refugio en mi casa. Diego sintió que las piernas se le aflojaban. No puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Además, he decidido contactar a Manuel para ofrecerle una disculpa personal por haber sido testigo involuntario de tu comportamiento deplorable. ¿Vas a disculparte con él? Por supuesto. Un hombre de su calibre no merecía esa humillación, especialmente delante de su familia. Y también voy a ofrecerle una propuesta de sociedad empresarial. Las palabras de Antonio golpearon a Diego como martillazos. No solo había perdido el apoyo de su suegro, sino que ahora Antonio se estaba aliando directamente con su padre. Antonio, por favor, recapacita. Ya he recapacitado, Diego, y mi conclusión es clara. Manuel Ortega es el tipo de hombre con el que quiero hacer negocios. Tú no. La línea se cortó dejando a Diego con el teléfono muerto en la mano. Teresa había escuchado toda la conversación desde la puerta. Su rostro había perdido todo el color. Mi padre no va a ayudarnos, susurró. ¿Qué vamos a hacer, Diego? ¿Dónde vamos a vivir? Los niños tienen colegio. Yo tengo mi trabajo. No lo sé, Teresa, simplemente no lo sé. En ese momento, Javier e Isabel bajaron las escaleras, alertados por las voces alteradas y el caos de maletas y cajas por toda la casa. ¿Qué está pasando?, preguntó Javier con la preocupación de un adolescente que intuye que su mundo está cambiando. ¿Por qué mamá está llorando?, añadió Isabel con voz pequeña. Diego miró a sus hijos y sintió una punzada de vergüenza más profunda que todo lo que había experimentado hasta ese momento. ¿Cómo iba a explicarles que por su orgullo y estupidez toda su estabilidad familiar había desaparecido? Niños, necesitamos hablar, comenzó Teresa con voz quebrada. ¿Es por lo que pasó anoche con el abuelo?, preguntó Javier directamente. La pregunta demostró que incluso los adolescentes habían comprendido la gravedad de lo ocurrido mejor que el propio Diego. Sí, hijo, es por eso. Papá, ¿por qué empujaste al abuelo?, preguntó Isabel con lágrimas en los ojos. Él se veía muy triste. Diego no pudo responder.
Las palabras se atoraban en su garganta. El abuelo nos ama mucho, continuó Isabel. Siempre nos trae regalos y nos cuenta historias. ¿Por qué fuiste malo con él? Yo pensé. ¿Pensaste que, papá? Insistió Javier, porque parecía que lo odiabas. No odio a vuestro abuelo, pero lo trataste como si lo odiaras, replicó Javier con una madurez que partía el corazón. Y ahora él debe odiarnos a nosotros también. No, hijo, él os ama. A vosotros nunca os haría daño. Entonces, ¿por qué no podemos quedarnos en casa? ¿Por qué mamá está empacando todo? Diego se dejó caer en el sofá completamente derrotado. Sus propios hijos lo estaban juzgando y tenían razón en hacerlo. Porque papá cometió un error muy grande, admitió finalmente. Un error que va a cambiar nuestras vidas. ¿Puedes pedirle perdón al abuelo?, preguntó Isabel, con la inocencia de una niña que aún cree que los problemas adultos pueden solucionarse con disculpas sinceras. Ya es demasiado tarde para eso, pequeña. Teresa se acercó y se sentó junto a él por primera vez en todo el día. Su voz no contenía reproches, sino una tristeza profunda. Diego, necesito que entiendas algo. Los niños y yo nos vamos a casa de mis padres. ¿Qué? No puedo seguir contigo después de esto. No puedo estar con alguien que es capaz de humillar a su propio padre de esa manera. Teresa, somos una familia. No, Diego. Una familia se construye sobre respeto y valores. Tú demostraste anoche que no tienes ninguno de los dos. Diego miró a su esposa, a sus hijos, a las maletas, a los documentos de desahucio sobre la mesa. En 24 horas, había destruido toda su vida por un momento de soberbia estúpida. Y lo peor era que su padre tenía razón. Él se lo había buscado completamente. Las consecuencias habían llegado y eran mucho más devastadoras de lo que jamás habría imaginado. La tarde del 25 de diciembre se convirtió en la más larga y dolorosa de la vida de Diego. Mientras Teresa empacaba meticulosamente las pertenencias de los niños, él intentaba desesperadamente encontrar una solución a su situación económica catastrófica. Sus cuentas bancarias habían sido congeladas preventivamente debido a las deudas pendientes. Su tarjeta de crédito principal había sido bloqueada. El cajero automático le negó incluso los 50 euros, que intentó retirar de su cuenta personal. En su cartera, solo tenía 300 euros en efectivo, todo lo que quedaba de su vida financiera anterior. ¿Dónde vas a dormir esta noche?, le preguntó Teresa mientras cerraba la última maleta de los niños. No lo sé, quizás en algún hotel económico hasta que pueda reorganizarme. Diego, mírame. Teresa se detuvo y lo confrontó directamente. ¿Realmente crees que puedes reorganizarte después de esto? Tu padre no es alguien que actúe por impulso. Esto está calculado para ser permanente. Es mi padre. Teresa, eventualmente tendrá que perdonarme. Como tú lo perdonaste a él cuando cometía errores. Oh, espera. Él nunca cometía errores contigo. Siempre fue perfecto, generoso, comprensivo, y así es como se lo pagaste. Las palabras de Teresa cortaban más profundo que cualquier reproche externo, porque contenían una verdad innegable. Manuel había sido un padre ejemplar, y Diego había respondido con ingratitud y desprecio. A las 6 de la tarde, llegó el camión de mudanzas, que Teresa había contratado para trasladar sus pertenencias a casa de sus padres. Los niños supervisaban el traslado de sus juguetes y muebles con una tristeza silenciosa que partía el alma. ¿Papá viene con nosotros?, preguntó Isabel mientras cargaban su bicicleta rosa. No, cariño. Papá tiene que arreglar algunos problemas primero. ¿Cuándo va a arreglarlos? Teresa miró a Diego, con una expresión que contenía años de decepción acumulada. No lo sabemos, Isabel. Javier, más directo como típico adolescente, confrontó a su padre sin rodeos. Papá, ¿vas a quedarte sin casa por lo que le hiciste al abuelo? Es más complicado que eso, hijo. No me parece complicado. Fuiste malo con él y ahora él es malo contigo. Es como en el colegio. Si pegas a alguien te castigan. La simplicidad brutal de la observación de Javier demostró que incluso un adolescente entendía la lógica de causa y efecto mejor que Diego había entendido las consecuencias de sus acciones. A las 7 de la tarde, Teresa terminó de cargar todas sus pertenencias y las de los niños. La casa, que unas horas antes había sido su hogar familiar, ahora parecía un cascarón vacío con solo los muebles básicos que pertenecían al inmueble. Diego, necesito que firmes estos papeles.
Teresa le entregó una carpeta con documentos legales que había preparado mientras él andaba buscando soluciones financieras imposibles. ¿Qué son? Separación temporal de bienes y custodia provisional de los niños. Mi abogado los preparó esta tarde. Diego sintió que le clavaban un puñal en el estómago. ¿Ya fuiste a un abogado? Por supuesto. ¿Creías que iba a esperar a ver hasta dónde llegaba tu caída? Tengo que proteger a los niños. Teresa, esto es extremo. Solo necesito tiempo. ¿Para qué, Diego? ¿Para encontrar otro padre rico que puedas traicionar? ¿Para conseguir otro suegro cuyo favor puedas ganar humillando a tu familia? Eso no es justo. ¿Sabes lo que no es justo? Que mis hijos hayan tenido que ver a su padre comportarse como un salvaje con su abuelo. ¿Sabes lo que no es justo? Que después de 15 años de matrimonio descubra que mi esposo es capaz de semejante crueldad. Diego firmó los papeles con manos temblorosas. No tenía alternativa. Sin recursos económicos, sin trabajo, sin casa, no podía ofrecer estabilidad a nadie. Los niños pueden visitarte los fines de semana cuando tengas un lugar apropiado donde recibirlos, le informó Teresa mientras guardaba los documentos firmados. Cuando demuestres que eres una persona confiable otra vez, si es que alguna vez lo logras. A las 8 de la tarde, Diego se encontró solo en una casa vacía que ya no era suya, con 300 euros en efectivo y una maleta con ropa básica. El resto de sus pertenencias estaban en cajas en el almacén de la empresa, bajo custodia de Rodrigo. Salió a la calle y caminó sin rumbo fijo por las calles navideñas de Madrid. Las familias paseaban felices, los niños corrían con juguetes nuevos, las parejas se abrazaban contra el frío invernal. Todo el mundo parecía tener un hogar al cual regresar, excepto él. Encontró un hotel económico cerca de Atocha, donde pudo pagar una habitación por 3 noches 200 euros. Le quedaban 100 para comida y transporte. La habitación era pequeña, con una cama individual, un baño diminuto y una ventana que daba a un callejón oscuro. Se sentó en la cama y contempló la magnitud de su destrucción personal. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. Diego Ortega. Sí. Habla Marcos Delgado del despacho de abogados Delgado y Asociados. Su padre me ha contratado para notificarle oficialmente que cualquier intento de contacto directo o indirecto con él será considerado acoso. ¿Qué? Don Manuel ha sido muy claro. No desea recibir llamadas, mensajes, visitas o intermediarios suyos. Cualquier violación de esta instrucción resultará en una orden de alejamiento judicial. Es mi padre, señor Ortega. Legalmente, don Manuel tiene derecho a decidir con quién mantiene relación. Su decisión es definitiva. La llamada terminó dejando a Diego con la comprensión final de que su padre no solo lo había castigado económicamente, sino que había cortado completamente cualquier posibilidad de reconciliación. Se miró en el espejo del baño del hotel. El hombre que le devolvía la mirada parecía haber envejecido 10 años en un día. Ojeras profundas, barba descuidada, ropa arrugada. Parecía exactamente lo que era, alguien que había perdido todo por su propia estupidez. Esa noche, mientras intentaba dormir en una cama desconocida, Diego reflexionó sobre las 24 horas que habían cambiado su existencia completamente. Hace apenas 2 días, era director ejecutivo de una empresa próspera. Vivía en un apartamento de lujo, manejaba un coche deportivo, tenía una familia estable y el respeto de su comunidad. Ahora era un hombre sin hogar, sin trabajo, sin familia, sin recursos y sin futuro previsible, y todo por un momento de soberbia que duró menos de 30 segundos. Las palabras que había pronunciado resonaban en su mente como una maldición. Este lugar es de mi suegro, fuera. Ahora él era quien estaba fuera de todo. 3 días después del desastre navideño, mientras Diego intentaba procesar su nueva realidad en la habitación diminuta del hotel, recibió una llamada inesperada que le cambió completamente la perspectiva sobre la situación. Papá, era la voz de Javier, temblorosa y llena de emoción. Hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo conseguiste mi número? Te llamé desde el teléfono de mamá. Papá, necesito contarte algo importante. El abuelo vino a vernos. Diego sintió que el corazón se le aceleraba. Manuel fue a casa de vuestros abuelos maternos. Sí, ayer por la tarde mamá no estaba. Había salido a comprar. El abuelo Antonio lo recibió en el salón principal como si fuera un invitado muy importante. ¿Qué pasó? Papá nunca había visto al abuelo Manuel tan triste.
pero también se veía diferente, más fuerte, ¿sabes? Como cuando toma decisiones importantes en su empresa. Diego cerró los ojos imaginando la escena, su padre confrontando la situación con la dignidad que siempre lo había caracterizado. Continúa, hijo, nos pidió a Isabel y a mí que nos sentáramos con él. Nos explicó que lo que había pasado contigo no tenía nada que ver con nosotros, que nos amaba exactamente igual que siempre. ¿Qué más dijo? Dijo que los adultos a veces toman decisiones que tienen consecuencias muy graves, pero que los nietos no somos responsables de las decisiones de nuestros padres. Las palabras de Manuel demostraron la clase de hombre que era. Incluso en medio de su dolor y decepción, protegía a los niños de ser arrastrados al conflicto adulto. Isabel le preguntó si estaba enojado con nosotros, continuó Javier, y él le dijo que nunca podría estar enojado con nosotros porque nosotros no habíamos hecho nada malo. ¿Cómo reaccionó vuestra madre cuando regresó? Se puso muy nerviosa. Creo que tenía miedo de que el abuelo Manuel la culpara por lo que hiciste, pero él fue muy educado con ella. Le dijo que entendía perfectamente su decisión de separarse de ti. Diego sintió una nueva punzada de dolor. Su padre no solo lo había cortado a él, sino que estaba validando las decisiones de quienes lo abandonaban. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Claro, Javier, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué fuiste tan cruel con el abuelo? La pregunta directa de su hijo de 15 años lo obligó a confrontar una verdad que había estado evitando. No había excusa válida para su comportamiento. Hijo, yo creí que estaba haciendo algo correcto. Pensé que mostrar respeto al abuelo Antonio era importante. Pero, papá, mostrar respeto a una persona no significa faltar el respeto a otra. Eso lo aprendí cuando tenía 8 años. La sabiduría simple de su hijo adolescente lo golpeó como una revelación. Un niño de 8 años entendía conceptos de respeto básico que él, a los 42 años, había ignorado completamente. Tienes razón, Javier. Cometí un error terrible. ¿Puedes arreglarlo? No lo sé, hijo. Tu abuelo está muy lastimado. Pero tú también estás lastimado, ¿verdad? Mamá dice que perdiste el trabajo y la casa. Sí, perdí muchas cosas. ¿Las perdiste o te las quitaron como castigo? Otra vez la claridad brutal de la perspectiva adolescente. Javier entendía perfectamente que las consecuencias de Diego no eran accidentes del destino, sino resultados directos de sus acciones. Me las quitaron como castigo, hijo. Como cuando me quitan el PlayStation cuando me porto mal. Exactamente como eso. ¿Y crees que te lo merecías? Diego permaneció en silencio durante largo rato. Era la primera vez que alguien le hacía esa pregunta directamente, y la primera vez que se la hacía a sí mismo, honestamente. Sí, Javier, creo que me lo merecía. Entonces, quizás el abuelo no está siendo malo contigo, quizás está siendo justo. Las palabras de su hijo cortaron más profundo que todos los reproches de Teresa, todas las humillaciones económicas, todas las pérdidas materiales. Un adolescente había articulado la verdad fundamental que él se había negado a aceptar. Manuel no estaba siendo vengativo, estaba siendo justo. Papá, ¿sigues ahí? Sí, hijo, estoy aquí. El abuelo nos dijo algo más. Dijo que íbamos a tener que elegir si queríamos mantener relación con él o contigo, porque él no iba a estar en el mismo lugar que tú nunca más. ¿Qué decidisteis? Le dijimos que no era justo hacernos elegir, que tú eras nuestro padre y él nuestro abuelo, y que los amábamos a los dos, aunque hubierais tenido problemas. ¿Cómo reaccionó? Se le llenaron los ojos de lágrimas. Nos abrazó muy fuerte, y dijo que éramos niños muy sabios. Entonces nos propuso algo. ¿Qué? Que podríamos verlo los miércoles por la tarde y los domingos por la mañana, pero que nunca hablaríamos de ti con él ni de él contigo, como compartimentos separados. Diego sintió una mezcla de alivio y tristeza. Su padre había encontrado una manera de mantener relación con los nietos sin traicionar su decisión de cortar vínculos con él. ¿Aceptasteis? Sí, pero papá es muy raro. Es como tener dos vidas diferentes. Lo siento, hijo. Siento mucho haberos puesto en esta situación. ¿Vas a intentar arreglar las cosas con él? No puedo, Javier. Tu abuelo ha dejado muy claro que no quiere saber nada de mí. Ni siquiera vas a intentarlo. ¿Cómo puedo intentarlo si ni siquiera me permite acercarme? No lo sé, papá, pero el abuelo siempre dice que los problemas difíciles requieren soluciones creativas. Después de colgar con Javier, Diego se quedó sentado en la cama del hotel procesando la conversación.
Sus hijos habían logrado mantener una relación con su abuelo, pero al precio de compartimentar sus vidas, todo por su momento de estupidez arrogante. Lo que más lo impactó fue la madurez emocional que habían demostrado los niños, contrastando dramáticamente con su propia inmadurez emocional a sus 42 años. Esa tarde, mientras caminaba por las calles de Madrid buscando ofertas de trabajo en su teléfono, Diego comenzó a entender algo fundamental. No se trataba solo de recuperar lo que había perdido, se trataba de convertirse en una persona que mereciera recuperarlo. Y eso, se dio cuenta, podría ser el desafío más difícil de su vida, porque era mucho más fácil recuperar un trabajo, una casa o un coche que recuperar el respeto de un hombre al que habías traicionado completamente, especialmente cuando ese hombre era tu propio padre y tenía todas las razones del mundo para no darte una segunda oportunidad. 2 semanas después del colapso de su vida, Diego había agotado prácticamente todos sus recursos económicos. Los 100 euros que le quedaron después de pagar el hotel se habían evaporado en comida básica y transporte público mientras buscaba trabajo desesperadamente por toda la ciudad. Su currículum, que antes abría puertas automáticamente por su apellido y conexiones familiares, ahora era rechazado sistemáticamente. La industria de la construcción en Madrid era un círculo cerrado donde todos conocían a todos, y la noticia de su enfrentamiento con Manuel Ortega se había extendido como la pólvora. «Lo siento, señor Ortega, pero no tenemos vacantes en este momento», le repetían en cada oficina con sonrisas corteses que ocultaban el verdadero mensaje. Nadie quería contratar al hijo que había traicionado a Manuel Ortega. El 4 día de enero, cuando ya no le quedaba dinero ni siquiera para una habitación de hostal, Diego se vio obligado a tragarse su orgullo de una manera que jamás había imaginado. Solicitó trabajo en una empresa de limpieza industrial que operaba en las afueras de Madrid. «¿Experiencia previa en limpieza?», le preguntó Remedios Sánchez, la supervisora de 45 años que conducía la entrevista. «No, pero aprendo rápido y necesito trabajar urgentemente». «¿Por qué alguien con su perfil profesional quiere trabajar aquí?». «Según veo, usted era director ejecutivo». Diego había preparado una respuesta que contenía parte de la verdad. «Tuve diferencias irreconciliables con mi anterior socio empresarial. Necesito empezar desde cero». Remedios lo estudió con ojos perspicaces. Era una mujer trabajadora que había construido su pequeña empresa desde la nada y reconocía tanto la desesperación como la humildad genuina cuando las veía. «El trabajo es duro, las horas son largas. El salario es de 100 euros al mes. Turno de noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana. ¿Estás seguro de que puede manejarlo?». «Completamente seguro. Empiece mañana. No llegue tarde ni un solo día porque hay 50 personas esperando este puesto». Esa noche Diego trabajó limpiando oficinas empresariales hasta el amanecer. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, ahora manejaban trapeadores y productos químicos de limpieza. Sus trajes de diseño fueron reemplazados por uniformes azules con el logo de Limpiezas Remedios S.L. Durante esas primeras semanas de trabajo nocturno, Diego experimentó una transformación psicológica inesperada. La humildad forzada de limpiar baños y vaciar papeleras lo obligó a reflexionar sobre conceptos que había dado por sentado toda su vida: dignidad, trabajo honesto, valor del esfuerzo. Sus compañeros de trabajo eran inmigrantes, madres solteras, estudiantes universitarios que financiaban sus estudios, jubilados que complementaban pensiones insuficientes. Ninguno de ellos conocía su historia previamente, y por primera vez en años, Diego no era juzgado por su apellido o sus conexiones familiares, sino por su disposición al trabajo. «¿De dónde eres, Diego?», le preguntó Miguel, un compañero ecuatoriano, durante el descanso de medianoche. «De aquí, de Madrid», respondió Diego. «¿Y qué hacías antes de esto?», inquirió Miguel. «Trabajaba en construcción, cosas administrativas», contestó Diego. No era mentira, pero tampoco la verdad completa. Diego había desarrollado una notable habilidad para navegar por las conversaciones sin revelar por completo su pasado, una estrategia que le permitía proteger su intimidad y gestionar las complejidades de su situación. Mientras tanto, a través de encuentros cuidadosamente orquestados con sus hijos, Diego obtenía información indirecta sobre la nueva realidad de su padre. Javier e Isabel, durante sus llamadas telefónicas semanales,
mencionaban casualmente detalles sobre su abuelo que dibujaban un panorama de profunda transformación empresarial. El abuelo Manuel tiene un socio nuevo, comentó Isabel en una de esas conversaciones. Un socio nuevo, sí, el abuelo Antonio. Ahora trabajan juntos en proyectos de gran envergadura. Mamá dice que van a construir edificios muy altos. La ironía era desgarradora, punzante, una herida abierta en el alma de Diego. Su suegro, el mismo hombre a quien había intentado impresionar humillando a su padre, ahora era socio comercial de Manuel. La alianza que Diego había intentado forzar artificialmente se había materializado, pero excluyéndolo por completo, dejando a Diego a un lado, en un silencio doloroso y absoluto. ¿Se le ve a menudo?, preguntó Diego intentando mantener un tono casual, una máscara para el dolor que sentía. Casi todos los días, respondió su hija. A veces vienen juntos a recogernos del colegio. Se ríen mucho cuando hablan de sus proyectos. Diego colgó la llamada sintiéndose más solo que nunca, sumido en un profundo sentimiento de culpa y desolación. No solo había perdido a su padre, sino que había catalizado, de manera inadvertida e involuntaria, una amistad y una sociedad empresarial entre Manuel y Antonio, una relación que probablemente nunca habría existido sin su intervención destructiva, fruto de sus decisiones equivocadas, impulsadas por una ambición desmedida y un orgullo ciego. Un mes después de comenzar su trabajo de limpieza, Diego había desarrollado una rutina que le proporcionaba una estabilidad básica, aunque precaria. Compartió una habitación en un piso de estudiantes en el barrio de Lavapiés, donde pagaba 400 € mensuales de alquiler. Sus gastos se limitaban a la comida básica, el transporte público y las llamadas telefónicas a sus hijos, manteniendo el contacto con ellos como un ancla en medio de la tormenta. La transformación física era evidente. Había perdido peso debido a la combinación del trabajo físico intenso y la alimentación austera, una transformación visible que reflejaba el cambio radical en su vida. Su ropa era simple, práctica y económica, ajustada a su nueva realidad. Sus manos, antes suaves por el trabajo de oficina, ahora estaban callosas por el manejo de las herramientas de limpieza. Pero la transformación psicológica era mucho más profunda, una metamorfosis interna y gradual que lo estaba moldeando de una manera diferente y significativa. La experiencia de perderlo todo le había obligado a reevaluar qué constituía realmente el valor y la dignidad personal, haciéndole replantearse sus prioridades y su visión de la vida. Por primera vez en su vida adulta, Diego estaba sobreviviendo exclusivamente por su propio esfuerzo, sin las redes de seguridad familiares ni las conexiones privilegiadas que había disfrutado anteriormente, una experiencia que resultó ser una potente lección de vida. Una noche, mientras limpiaba las oficinas del edificio Torre Picasso, se detuvo frente a una ventana que ofrecía una vista panorámica de Madrid. La ciudad se extendía ante él, iluminada y próspera, llena de oportunidades y sueños. Una vista que lo inundó con recuerdos y reflexiones profundas. Recordó las veces que había observado vistas similares desde su antigua oficina ejecutiva, cuando creía que su éxito era resultado de su talento y merecimiento personal. Una visión que era totalmente distinta ahora. Ahora entendía que había sido resultado de privilegios heredados y oportunidades regaladas, un reconocimiento que provocó una sacudida en su ser. La diferencia era que ahora cada euro que ganaba representaba sudor real, esfuerzo genuino, una humildad que se fue forjando a través de su propia experiencia. Por primera vez desde la noche de Navidad, Diego comenzó a sentir algo parecido a la esperanza, no la esperanza de recuperar su vida anterior, sino la esperanza de construir algo nuevo y auténtico desde los cimientos, algo que pudiera enorgullecer incluso a un hombre como Manuel Ortega, aunque ese hombre ya no fuera capaz de verlo. Marzo había llegado a Madrid con la promesa de la primavera, y Diego llevaba ya 3 meses trabajando en la empresa de limpieza. Su vida había desarrollado una rutina sencilla pero digna. Trabajar de noche, dormir por las mañanas, buscar oportunidades de crecimiento profesional por las tardes y mantener contacto regular con sus hijos a través de llamadas telefónicas cuidadosamente programadas. Fue durante una de esas tardes de búsqueda laboral cuando ocurrió algo que cambiaría completamente su perspectiva sobre la situación familiar, un giro inesperado en los eventos. Diego había salido de una entrevista fallida en una empresa de reformas menores
cuando decidió caminar por el Parque del Retiro para aclarar su mente antes de regresar a su habitación compartida. El aire fresco y los primeros brotes verdes de los árboles le proporcionaban un momento de paz en medio de sus circunstancias difíciles, un respiro en medio de su dura realidad. Mientras caminaba por el Paseo de las Estatuas, vio una escena que lo dejó completamente paralizado, una visión que lo impactó de forma profunda e inesperada. En un banco cercano al estanque, Manuel y Antonio estaban sentados conversando animadamente, rodeados de planos arquitectónicos desplegados sobre una mesa plegable. Ambos hombres se veían relajados, sonrientes, claramente disfrutando de su colaboración profesional. Lo que más impactó a Diego no fue verlos juntos, sino observar la transformación visible en su padre. Manuel se veía rejuvenecido, energético, con una vitalidad que Diego no recordaba haber visto en años, una transformación que reflejaba un estado de ánimo diferente y positivo. Sus gestos eran animados mientras señalaba detalles en los planos. Sus ojos brillaban con un entusiasmo genuino, una luz que había estado ausente en su vida. Desde su escondite detrás de un grupo de turistas, Diego escuchó fragmentos de la conversación. La estructura principal puede soportar 2 plantas adicionales sin problemas, decía Manuel mientras trazaba líneas en los planos con un lápiz rojo. Brillante, Manuel, tu experiencia en cimientos profundos es exactamente lo que necesitábamos para este proyecto. Antonio, trabajar contigo ha sido una de las mejores decisiones de mi carrera. Deberíamos haber hecho esto hace años. Estoy completamente de acuerdo, respondió Antonio. ¿Sabes qué? Creo que esta sociedad va a ser mucho más exitosa de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Diego sintió una punzada de dolor y reconocimiento simultáneos, una mezcla compleja de emociones. Su padre había encontrado no solo un socio comercial, sino aparentemente un amigo genuino en Antonio. La camaradería entre ambos hombres era evidente y natural. Lo más doloroso para Diego fue darse cuenta de que su padre se veía más feliz y realizado de lo que había estado en años, una realidad que lo llenó de una sensación agridulce. La pérdida de su hijo no lo había destruido, lo había liberado para formar relaciones más auténticas y satisfactorias. Mientras observaba la escena, Diego recordó las palabras que Antonio le había dicho por teléfono semanas atrás. Manuel Ortega es el tipo de hombre con el que quiero hacer negocios. Ahora entendía el significado completo de esa declaración. No se trataba solo de competencia profesional o conveniencia económica. Se trataba de respeto mutuo entre hombres de integridad similar, una conexión basada en la confianza y el entendimiento. ¿Cómo van los nietos?, preguntó Antonio mientras enrollaba uno de los planos. Javier e Isabel son extraordinarios, inteligentes, resilientes, maduros para su edad, respondió Manuel. Han manejado toda esta situación familiar con una sabiduría que me asombra. Es el resultado de la educación que tú les diste durante todos estos años, Manuel, dijo Antonio. Espero que así sea, respondió Manuel. Ellos no tienen la culpa de las decisiones de su padre. Diego sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, una mezcla de dolor y orgullo. Su padre seguía protegiendo y amando a los nietos, incluso mientras mantenía su posición firme respecto a él. ¿Nunca sientes tentación de reconciliarte con Diego?, preguntó Antonio con curiosidad genuina. Manuel permaneció en silencio durante largo rato, contemplando las aguas tranquilas del estanque, perdido en sus propios pensamientos. Luego respondió con una voz tranquila pero firme. Antonio, durante 42 años creí que conocía a mi hijo. Pensé que había criado a un hombre con valores, principios, respeto por la familia. La noche de Navidad descubrí que me había equivocado completamente. La gente puede cambiar, Manuel, puede, dijo Antonio, pero el cambio real requiere consecuencias reales. Si yo lo perdono fácilmente, ¿qué aprende? ¿Qué lección reciben mis nietos sobre el comportamiento aceptable? Entiendo tu punto, respondió Manuel. No se trata de castigarlo para siempre. Se trata de que entienda el valor de lo que destruyó. Quizás algún día demuestre que ha aprendido realmente, pero ese día no ha llegado aún. Diego se alejó del parque sin ser detectado, pero las palabras de su padre resonaron en su mente durante días, una resonancia que lo llevó a una profunda reflexión sobre sus actos. Manuel no era inflexible por crueldad, sino por principios educativos profundos. Una comprensión que impactó a Diego. Esa noche,
Mientras limpiaba oficinas en el distrito financiero, Diego reflexionó sobre la conversación que había escuchado, un análisis introspectivo que lo cuestionó profundamente. Su padre estaba esperando evidencia de crecimiento genuino, no simplemente disculpas desesperadas o súplicas emocionales, una verdad que comenzó a confrontar. La pregunta que se hizo fue, ¿había crecido realmente o simplemente estaba sobreviviendo hasta poder recuperar su estatus anterior? Durante las siguientes semanas, Diego comenzó a evaluar honestamente su proceso de transformación, un cuestionamiento autocrítico que le permitió analizar su propio progreso. ¿Estaba aprendiendo humildad auténtica o solo esperando pacientemente que la tormenta pasara? La respuesta lo incomodó, revelando una verdad incómoda sobre sí mismo. Parte de él seguía esperando secretamente que su padre eventualmente cediera y lo perdonara, permitiéndole regresar a alguna versión de su vida anterior, una esperanza ilusoria que persistía en su interior. Pero la conversación en el parque le había demostrado algo crucial. Manuel había seguido adelante. No estaba esperando que Diego regresara. Había construido una nueva realidad próspera y satisfactoria sin él. Si Diego quería algún tipo de reconciliación futura, tendría que demostrar transformación genuina, no simplemente sufrir consecuencias temporales. Y eso, se dio cuenta, requeriría mucho más tiempo, esfuerzo y crecimiento personal del que había imaginado. La verdadera pregunta ya no era cuándo su padre lo perdonaría, sino cuando él se convertiría en alguien digno de perdón. Una pregunta que redefinió su meta y su objetivo. Esa realización marcó el comienzo de una fase completamente diferente en su proceso de recuperación personal, una nueva etapa en su camino hacia la redención. Diciembre había regresado a Madrid con su frío característico y sus luces navideñas, marcando exactamente un año desde la noche que había destruido la vida de Diego. Mientras caminaba por las calles iluminadas, después de terminar su turno nocturno de limpieza, se detuvo frente a escaparates decorados con escenas familiares felices que le recordaban dolorosamente lo que había perdido. Su transformación durante estos 12 meses había sido radical. Ya no era el hombre arrogante y privilegiado que había empujado a su padre al suelo. El trabajo físico, las dificultades económicas y la soledad forzada habían esculpido una versión completamente diferente de sí mismo, una nueva identidad surgida de las adversidades. Sus manos callosas, su ropa sencilla y su rostro curtido por las noches de esfuerzo contaban la historia de una humildad aprendida a través del sufrimiento, un testimonio de su transformación. Su supervisora en la empresa de limpieza había notado su evolución y le había ofrecido responsabilidades adicionales. Diego, quiero que coordines el equipo nocturno del nuevo contrato en las Torres K, le había anunciado la semana anterior. Tu trabajo ha sido impecable durante todo el año y los clientes específicamente pidieron que te asignara a sus instalaciones. El aumento salarial a 18 euros mensuales le había permitido mudarse a un apartamento pequeño, pero propio en Carabanchel, una mejora significativa en sus condiciones de vida. No era lujo, pero era dignidad. Había comprado muebles de segunda mano, había decorado modestamente las paredes con fotografías de sus hijos y había creado un hogar humilde pero auténtico, un espacio que reflejaba su nueva realidad. Sus llamadas semanales con Javier e Isabel se habían convertido en el punto más brillante de su existencia. Los niños habían crecido durante ese año, y sus conversaciones reflejaban una madurez emocional que lo asombraba constantemente. «Papá, ¿estás bien realmente?», le había preguntado Isabel durante su última conversación telefónica. «Tu voz suena diferente, más tranquila». «Tranquila». «Sí», respondió Diego. «Antes siempre sonabas como si estuvieras corriendo hacia algún lugar importante. Ahora suenas como si estuvieras exactamente donde quieres estar». La observación de su hija de 13 años lo había impactado profundamente. Tenía razón. Por primera vez en décadas, Diego no estaba persiguiendo constantemente el siguiente logro, el próximo ascenso, la siguiente adquisición material. ¿Sabes qué, pequeña? Creo que tienes razón. ¿Vas a intentar hablar con el abuelo Manuel algún día?, preguntó Isabel. No lo sé, Isabel, respondió Diego. Esa decisión no depende solo de mí, pero, ¿te gustaría? Diego había reflexionado cuidadosamente antes de responder. Me gustaría que él pudiera ver que he cambiado, pero no para recuperar lo que perdí, sino para que supiera que su hijo aprendió finalmente las lecciones que intentó enseñarme durante toda mi vida. La víspera de Navidad,
Diego trabajó su turno habitual en las oficinas corporativas del centro financiero. Mientras limpiaba la planta ejecutiva de uno de los rascacielos más prestigiosos de Madrid, se detuvo frente a ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad iluminada para las fiestas. Un año atrás, había estado cenando en una casa de lujo, rodeado de familia, con todas las comodidades materiales imaginables, y había sido profundamente infeliz sin saberlo, vacío de propósito auténtico, dependiente de la validación externa para sentir valor propio. Ahora estaba solo en una oficina vacía a las 3 de la madrugada, trabajando por un salario modesto, viviendo en un apartamento pequeño, pero experimentaba una paz interior que nunca había conocido durante sus años de privilegio. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Javier. «Papá, el abuelo Manuel preguntó por ti hoy». Diego sintió que el corazón se le aceleraba. Era la primera vez en 12 meses que recibía cualquier indicación de que su padre había mencionado su existencia. Respondió inmediatamente. ¿Qué preguntó? Preguntó si sabíamos cómo estabas, si tenías trabajo, si tenías dónde vivir. Isabel y yo le dijimos que parecías estar bien, pero que no sabíamos detalles porque no querías preocuparnos. ¿Cómo reaccionó?, preguntó Diego. Se quedó callado durante mucho rato. Luego dijo, «Espero que esté aprendiendo lo que necesita aprender». Diego leyó el mensaje 3 veces. No era perdón, no era invitación al regreso, pero tampoco era indiferencia total, era esperanza cautelosa, una señal tenue de un posible futuro. Esa noche, después de terminar su trabajo, Diego caminó hasta la iglesia de San Jerónimo el Real, que permanecía abierta para los servicios navideños nocturnos. No había sido particularmente religioso durante su vida anterior, pero la soledad y la reflexión del último año lo habían acercado a la espiritualidad. Se sentó en uno de los bancos del fondo y contempló el altar iluminado. Por primera vez desde la fatídica noche navideña, Diego sintió que tenía algo genuino que agradecer. No había recuperado su fortuna, su estatus social, su matrimonio o su relación familiar, pero había encontrado algo que no sabía que había perdido: respeto propio, auténtico. El hombre que había empujado a su padre al suelo había sido rico en bienes materiales, pero pobre en carácter. El hombre que ahora limpiaba oficinas por las noches había perdido las posesiones, pero ganado dignidad personal, una ganancia que superaba cualquier otra riqueza. Mientras salía de la iglesia al amanecer, Diego tomó una decisión que había estado considerando durante semanas. No intentaría contactar directamente a su padre, respetando los límites legales establecidos, pero escribiría una carta. No una carta pidiendo perdón o suplicando reconciliación, sino una carta de gratitud, agradeciendo las lecciones aprendidas, reconociendo la justicia de las consecuencias recibidas e informando sobre el crecimiento personal logrado. Una carta que Manuel podría leer o ignorar, pero que Diego necesitaba escribir para completar su proceso de transformación interior, porque había aprendido que la verdadera madurez no consistía en obtener lo que quieres, sino en convertirte en quien debes ser. Y por primera vez en su vida adulta, Diego estaba orgulloso de quien se estaba convirtiendo. La carta que Diego escribió durante las primeras horas del día de Navidad se convirtió en el documento más importante de su vida. No fue redactada impulsivamente, sino después de días de reflexión cuidadosa, múltiples borradores y una honestidad brutal consigo mismo que jamás había experimentado. Se sentó en la mesa pequeña de su apartamento en Carabanchel, rodeado del silencio navideño de un barrio trabajador, con una taza de café barato y papel sencillo comprado en el estanco de la esquina. «Estimado papá», comenzó, y luego tachó esas palabras. Después de 12 meses, ya no tenía derecho automático a esa familiaridad. «Estimado Manuel», escribió finalmente, «sé que no tengo derecho a dirigirme a ti, y respeto completamente tu decisión de no querer contacto conmigo. Esta carta no busca respuesta ni reconciliación. Simplemente necesito decirte algunas cosas que he aprendido durante este año que cambió mi vida para siempre». Diego escribió durante 4 horas detallando no sus sufrimientos o pérdidas, sino su proceso de crecimiento interior. Describió su trabajo nocturno no como humillación, sino como educación en dignidad laboral. Explicó su apartamento modesto, no como castigo, sino como aprendizaje de autosuficiencia. «Durante 42 años, creí que me merecía todo lo que tenía por ser tu hijo. Ahora entiendo que no me merecía nada, simplemente por haber nacido con privilegios. El respeto se gana con acciones,
no con apellidos. La dignidad se construye con carácter, no con cuentas bancarias. Describió cómo había observado su sociedad empresarial con Antonio desde la distancia y cómo había comprendido que su padre había encontrado la colaboración auténtica que él nunca había sabido ofrecer. Verte trabajar con Antonio me enseñó algo fundamental. Tú no necesitabas un hijo director ejecutivo, necesitabas un socio que te respetara. Y yo nunca fui capaz de ser eso porque estaba demasiado ocupado sintiéndome con derecho a todo, sin haber contribuido realmente a nada. La parte más difícil de escribir fue el reconocimiento completo de su comportamiento aquella noche navideña. No hay excusa para lo que hice. Empujarte al suelo delante de tus nietos fue el acto más cobarde y cruel de mi vida. No fue un error. Fue una elección consciente de priorizar mi imagen social sobre tu dignidad. Fue traición pura y merecía exactamente las consecuencias que recibí. Diego escribió sobre sus hijos, sobre cómo había aprendido a valorar sus llamadas telefónicas semanales más que cualquier logro profesional anterior. Javier e Isabel me han enseñado más sobre madurez emocional en estos 12 meses que yo les enseñé en toda su infancia. Su capacidad de mantener amor por ambos, a pesar de mi comportamiento destructivo, demuestra la educación que tú les diste durante años cuando yo estaba demasiado ocupado con mi propio ego para valorarlo. Hacia el final de la carta, Diego abordó el tema del futuro sin súplicas ni expectativas. No te escribo esperando perdón. El perdón es algo que debe ganarse a través de años de comportamiento consistente, no de palabras bonitas en papel. Tampoco escribo esperando que cambie tu decisión sobre nuestra relación. Respeto completamente tu elección, y entiendo que es justa y necesaria. Te escribo para que sepas que tu hijo finalmente está aprendiendo a ser un hombre de verdad. A los 43 años, por primera vez en mi vida, estoy orgulloso de quién soy, no de lo que tengo. Trabajo honestamente, vivo modestamente, amo auténticamente a mis hijos y respeto profundamente a las personas que me rodean. La conclusión de la carta fue la parte que más tiempo le tomó perfeccionar. Si nunca volvemos a hablar, quiero que sepas que me convertí en una mejor persona gracias a las consecuencias que impusiste. No a pesar de ellas, sino gracias a ellas. Ese es el regalo más valioso que cualquier herencia material. Me diste la oportunidad de descubrir mi propio valor, separado de tus logros y tu generosidad. Gracias por ser el padre que nunca supe que necesitaba, lo suficientemente fuerte para dejarme caer cuando era necesario, lo suficientemente sabio para proteger a mis hijos de mis errores, y lo suficientemente justo para tratarme exactamente como merecía ser tratado. Con respeto profundo y amor eterno, tu hijo que finalmente está creciendo, Diego. Diego selló la carta en un sobre simple y escribió la dirección de la casa familiar donde había crecido. No la envió inmediatamente, sino que la guardó durante una semana, releyéndola cada noche, para asegurarse de que cada palabra reflejara genuinamente sus sentimientos. El 2 de enero caminó hasta la oficina de correos y envió la carta certificada. 3 semanas después, recibió una respuesta que consistía en una sola hoja de papel con la escritura familiar de su padre. Diego, recibí tu carta y la leí varias veces. Me alegra saber que estás bien y que estás creciendo como persona. Ese crecimiento es exactamente lo que esperaba que ocurriera. No estoy listo para reanudar una relación personal y quizás nunca lo esté, pero quiero que sepas que estoy orgulloso del hombre que estás eligiendo ser. Sigue ese camino, Manuel. Diego guardó esa respuesta como su posesión más valiosa. No era reconciliación, pero era reconocimiento. No era perdón, pero era respeto. Y por primera vez, desde aquella noche, navideña terrible, Diego sintió paz completa. Había aprendido que algunas relaciones no pueden repararse, pero el crecimiento personal siempre es posible. Había descubierto que la aprobación más importante es la propia, y que la dignidad auténtica viene de vivir según principios sólidos, no de posesiones materiales. Su padre le había enseñado la lección más valiosa de su vida, negándose a rescatarlo de las consecuencias de sus acciones. Y Diego finalmente había aprendido a estar agradecido por ello.